La Biblia menciona pocas veces que Jesús lloró. Jesús lloró junto a la tumba de Lázaro según Juan capítulo 11. Y Lucas capítulo 13 versículo 34 dice que cuando subió al monte de las olivas y miró a Jerusalén, dijo así: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús habló que había verdaderos profetas que fueron enviados para Jerusalén, sin embargo ellos no escucharon las advertencias de estos profetas. El apóstol Juan menciona en el libro de Apocalipsis que el pueblo verdadero de Dios tendría el don profético. Sin embargo, ¿cómo identificar un verdadero profeta? Las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, llegaron a nosotros por el don profético. Dios levantó hombres inspirados por el Espíritu Santo para que pudiesen escribir aquello que hoy nosotros llamamos Biblia. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía se cumplió parcialmente en el Pentecostés, donde los apóstoles influidos por el Espíritu Santo predicaron a todo el mundo de su época. Sin embargo, en el tiempo del fin, una vez más sería derramado el Espíritu Santo en total plenitud. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa mujer representa a la iglesia. Los descendientes de ella dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quiere decir que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios levantaría para el tiempo del fin, guardaría los mandamientos de Dios y tendría el don profético. Estas características se cumplen en la iglesia adventista del séptimo día. Guardan los mandamientos de Dios y además Dios reveló este don profético a través de Elena G. de White. Elena apenas tenía 17 años cuando Dios le llamó a ejercer el ministerio profético. Antes que Dios llamara a Elena, Dios se había llamado a dos hombres que rechazaron ese ministerio: William Foy y Hazen Foss. A partir de ese llamamiento que Dios hizo a Elena, y cuando ella aceptó, ella dedicó durante los próximos 70 años a servir a Dios. En esos 70 años ella viajó, predicó, escribió más de 100,000 páginas que fueron traducidas a diferentes idiomas alrededor de todo el mundo. Sin embargo, ¿cómo yo puedo creer que ella es una verdadera profeta? La Biblia me dice cuáles son las características que tiene un profeta verdadero. Y si ella pasa todas las características que la Biblia menciona, entonces yo puedo creer que ella es una profetisa que llamó Dios. Vivimos en una sociedad donde hay muchos hombres y mujeres que se autoproclaman profetas. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24 que tuviésemos cuidado porque en el tiempo del fin habrían muchos que se llamarían profetas, pero serían falsos profetas. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que Elena de White es una profetisa verdadera? El libro de Mateo capítulo 7 versículo 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Esto significa que la vida del profeta tiene que estar en armonía completa con la palabra de Dios. Si nosotros colocamos esto a prueba en la vida de Elena de White, vamos a encontrar que a pesar de que ella tuvo tantos críticos, no vamos a encontrar un registro donde se le acuse a ella
de vivir en contra de la palabra de Dios. Incluso cuando ella murió en 1915, encontramos a varios diarios de la época hablando de la vida piadosa que tenía esta mujer. El libro de Isaías capítulo 8 versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme, es porque no le ha amanecido. ¿Qué significa? Todo aquello que ella escribe y dice tiene que estar de acuerdo a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios. Si nosotros revisamos los 100,000 páginas o las 100,000 páginas que escribió Elena de White, no vamos a encontrar en ella una sola contradicción a la palabra de Dios, ni a la ley ni al testimonio. Quiere decir, si hoy se levanta alguien diciendo que es profeta y no respeta la ley de Dios, el testimonio de Jesucristo o la palabra de Dios, o escribe en contra de lo que la Biblia menciona, nosotros no podemos decir que es un verdadero profeta. ¿Y cuál es la tercera característica? El libro de Jeremías capítulo 28, versículo 9, dice que todo aquello que el profeta dice tiene que cumplirse, porque de esa manera se manifiesta que es Dios hablando a través del profeta. ¿Cómo es que esto se cumplió en Elena de White? En el año de 1868, Elena de White advirtió cómo la obesidad traía dolencias agudas y muerte súbita. Sin embargo, en el año de 1960, la Sociedad Americana de Cardiología recién mencionó la importancia de la reducción de grasa por riesgos cardíacos. Además, encontramos que en el año de 1902, ella profetizó la destrucción de San Francisco, y esto sucedió en el terremoto de 1906. Además de eso, encontramos que Elena de White habló sobre el cuidado, sobre nuestra salud, sobre no consumir cafeína, ni alcohol, ni tabaco, cuando en ese tiempo la medicina lo usaba como remedio para esos días. Te das cuenta que lo que ella profetizó o lo que ella escribió hoy es respaldado incluso por la ciencia. ¿Cómo una mujer de apenas 17 años que no tuvo una instrucción completa, no tuvo una trascendencia académica, pudo escribir sobre historia, sobre biología, sobre anatomía, sobre astronomía y sobre tantas cosas que hoy la ciencia confirma? Entonces, ella pasa todas las pruebas y con certeza, al revisar sus escritos, al ver su vida, podemos decir que ella sí es una profeta verdadera. Ahora, ¿cuál es el papel de Elena de White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Hay muchas personas que por allí dicen que todas nuestras doctrinas y creencias están basadas en Elena de White. Querido, eso no es verdad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que la única norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Así que tú puedes revisar las 28 creencias de la Iglesia Adventista y ninguna de ellas está basada en Elena de White. Todas ellas están basadas en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene Elena de White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ella misma mencionó que es como una luz menor que te lleva hacia la luz mayor. Hoy te invito a revisar sus escritos, que habla sobre vida espiritual, sobre familia, sobre el ministerio de Cristo, y vas a enriquecer tu experiencia porque ella misma te va a enviar hacia la palabra de Dios, la fuente de poder, el libro inspirado por Dios. Ahora yo te voy a dar un consejo que no es mío. El libro de Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabes que esta es una de las enseñanzas más lindas que encontramos en la palabra de Dios? Dios levanta profetas para advertir, para amonestar y para reafirmar su palabra. Hoy te invito para que tú también puedas tener esta experiencia y vas a ver cómo tu vida será enriquecida por el poder de Dios.
¿Quieres orar conmigo? Oremos juntos. Querido Dios, gracias por mostrarnos en tu palabra las características de un verdadero profeta. Y gracias porque hoy no podemos ser engañados por cualquiera que se levanta diciendo ser profeta, porque tu palabra nos advirtió. Pero también gracias por haber levantado a través de toda la historia hombres y mujeres que traían tu palabra, tu verdad, para poder iluminar nuestra vida y para llevarnos a la fuente de verdad que es la Biblia. Ayúdanos a aceptar el don profético y a partir de hoy permítenos ser enriquecidos por aquellas amonestaciones que tú dejaste para nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.